Vamos a estar hablando acerca de muchas cosas. Gracias a ambos por acompañarnos, pero además lo que precedió justamente también anticipa la pregunta ahora. Yo no sé si es anticuado decirlo, pero mujeres primero. Karina, matrimonio igualitario, ¿cuál es tu postura? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por cierto, matrimonio igualitario y también adopción homoparental. Creo que es importante la restitución de los derechos de las personas independiente de su identidad de género, de su raza y de su religión. El Estado tiene que velar para que todas las personas puedan desarrollar su vida con plena dignidad y justicia. Perfecto. Claudio Rego, gracias por acompañarnos también. Ahora tengo que explicarte que yo en este tema he evolucionado. Hace 14 años pensaba distinto y han sido precisamente la experiencia de personas que yo quiero mucho. Voy a mencionarlos: Juan Carlos Cruz, Juan Enrique Pi, Rodrigo Chandía, Germán, que son personas homosexuales que me enseñaron la importancia del amor también consagrado en el matrimonio. Y si bien yo siempre estuve de acuerdo con la adopción monoparental antes, hoy día estoy de acuerdo y celebro con ellos el anuncio de ayer que por fin se puedan casar y consagrar su amor con todas las de la ley. Así que súper contento por esta medida. Tenemos apenas 30 segundos para agilizar un poco las temáticas, para poder responder lo uno, lo otro, de un temario que tenemos bastante amplio y un abanico bueno, en términos, ¿verdad?, de por lo menos con claridad, tratar de señalar y remarcar cuáles son las diferencias. Ahora, lo primero es, usted dice de ella, de Karina, que sí tiene ímpetu, pero inexperiencia. Ella dice de usted que eso es soberbia. ¿Cuáles serían, en 30 segundos, las diferencias que tiene usted con ella? Yo diría primero, nosotros somos una persona de acción, no creemos que este sea un cargo solamente de discurso político. Segundo, yo creo en convocar a todo el mundo y voy a trabajar con todo el mundo. No me gusta la trinchera, decir que todos los que piensan distinto de mí son neoliberales o vetarlo. Creo que levantar la región va a ser tan importante y tan difícil que hay que convocar gente de todos los partidos políticos. Tercero, más que la experiencia de cargo, yo me he preparado harto para esta nueva institución que es la gobernación. Hemos recorrido el territorio, hemos escuchado a la ciudadanía y lo más importante, tenemos un programa con medidas súper concretas para aplicar desde el día 1. Perfecto, muchísimas gracias. Karina, ¿cómo remarcarías las diferencias con Claudio? ¿Por qué votar por ti? Porque creo que es importante que hoy día la ciudadanía sea partícipe y protagonista. Yo creo que en un cargo como este, el protagonismo no lo tengo que tener yo como gobernadora o quien lo sea, sino que sea la ciudadanía. Creo que es una profunda diferencia. Y por cierto, a mí se me ha visto mucho que no tengo experiencia, que el programa aquí, que el programa allá. Sin embargo, nosotros todavía seguimos trabajando nuestro programa y creo que no es bueno ningunearlo, porque no solo soy yo, aquí están trabajando profesionales, dirigentes, activistas, Tamilia Schneider, Constanza Valdés, que hablan incluso de la identidad de género. Doris González, dirigente por la vivienda. Estamos con el tiempo, perfecto, y justamente para avanzar, materia de seguridad, una preocupación central, todo el tema delictual, y es una de las preguntas más recurrentes, justamente, ¿verdad?, ¿qué van a hacer al respecto? Delincuencia, narcotráfico, ¿cómo pretenden combatir este tema? Y lo primero se ha dicho, ¿tienen acaso las facultades para poder hacerlo? Karina. Bueno, no tenemos facultades sobre carabineros, tampoco evidentemente del Poder Judicial, porque solo tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público como órgano persecutor. Lo que nosotros vamos a hacer es trabajar las determinantes sociales que generan condiciones para el narcotráfico, la delincuencia, y eso tiene que ver con roles de la prevención que el gobierno regional sí tiene, tanto de gestión política, de gestión de política pública, por ejemplo, mejorar las condiciones territoriales de derechos, por ejemplo, a que haya buena iluminación, eliminar los residuos, los basureros, los microbasurales, iluminar las calles, pero al mismo tiempo fortalecer la capacitación y entender las políticas de género, por cierto. Muchísimas gracias, Claudio Rego, y se la voy a poner un poco más difícil por lo siguiente. ¿La Pintana, Lo Barnechea, se aborda lo mismo, de la misma manera? Mira, las vecinas que nos están escuchando ahora saben que uno de los rostros de la desigualdad en Santiago es la seguridad. Hay más carabineros en Vitacura que en La Pintana. Hay más recursos en Vitacura que en La Pintana. Lo que tiene que hacer el gobernador regional es igualar la distribución de recursos,
Dos, Pero Karina acaba de decir que no tendría las facultades. No, pero uno es lo que dice en relación con Carabineros, pero el presupuesto regional, que sí existe, que son 140.000 millones de pesos, ¿se puede invertir en qué? En fortalecer el trabajo comunitario de seguridad, en hacer programas para retención y prevención de la deserción escolar. Y lo más importante, creo yo, es a esa vecina que está ahí, no le importa el color político que esté en el gobierno. Aquí hay que frenar el narcotráfico y la violencia con armas en las poblaciones, y para eso el rol político del gobernador va a tener que ser exigirle a cualquier gobierno que ponga una veda en la venta de armas en Santiago y además persiga el lavado de dinero de los narcotraficantes, que son los que financian a los soldados de las poblaciones. Perfecto, vamos a dar un poquitito más de tiempo, doblar aquello para, yo creo que también no tener solamente soundbites, esta cultura de la cuña, ¿verdad? Que es tan terrible en la televisión. Dicho eso, yo quiero preguntarle, Karina, respecto, ¿verdad?, a las garantías que le podrían dar, por ejemplo, a una dueña de casa que fue víctima de un portonazo. Bueno, ahí primero lo que tenemos que hacer es exigir que el proceso judicial incluya dentro de a nivel territorial un proceso de acompañamiento a víctimas, no solo aquellas que han sido víctimas de portonazos. Es más, en nuestro país hay más delito o más violencia intrafamiliar que portonazos, y poco se da cuenta de ello. Es más, creo que es muy relevante cómo capacitamos a nuestros funcionarios y funcionarias del gobierno regional, de los municipios, de los hospitales, de cualquier instancia, incluso de los supermercados, para abordar los temas de delincuencia, pero al mismo tiempo de recuperar la seguridad con el espacio público. Cuando una persona es víctima de violencia, sea por porte de arma, por portonazo, por cualquier situación, lo que queda es intimidad y pérdida de las libertades. ¿Y cuál es el rol del gobierno regional? Restituir libertad, y eso es un paso importante que podemos dar colaborativamente y desde la comunidad. Y el gobierno regional no solo poner los recursos, sino también colaborar con las infraestructuras para generar esas condiciones. ¿Garantías, apañamiento para una persona que ha sido víctima? A ver, yo te diría primero, aquí lo que necesitamos es un plan integral de prevención del delito en la región metropolitana, con los alcaldes, con las comunidades y las policías. Eso tiene que tener una fuerte componente de prevención psicosocial, como ya hemos explicado, urbano, comunitario, pero también un trabajo de persecución inteligente del delito y además, algo importante, acompañamiento de las víctimas. Ahora, eso le corresponde hoy día a la Fiscalía, y el rol del gobernador, más que reemplazar a la Fiscalía, es exigir que la Fiscalía cumpla con sus obligaciones. Ahora, una cosa que a mí me preocupa en el caso de la región metropolitana es que hoy día, aparte del tema del narcotráfico y las violencias contra la mujer, tenemos muchos niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que están cometiendo delitos. ¿Por qué? Porque los abandonamos tempranamente. Porque esos niños desertaron del colegio. Hay 100.000 niños y niñas que han desertado del colegio en Santiago. ¿Dónde está un niño? Le pregunto a la dueña de casa, ¿dónde está un niño que no está en el colegio? Está en la calle. Entonces, si queremos de verdad prevenir los delitos del futuro, tenemos que invertir recursos ahora para que los niños estén en el sistema escolar. Rápidamente, esta pregunta requiere harto menos segundos. ¿Plaza Dignidad o Plaza Baquedano? Dignidad. Muy bien, Plaza Baquedano o Dignidad. Un nombre que lo definamos entre todos participativamente, porque ese lugar que es central en Santiago tiene que ser resignificado después de lo que ha pasado. Pero no lo voy a decidir yo como gobernador, lo voy a definir con la participación de todas y todos. ¿Una respuesta política a su juicio? Yo creo que es legítima su respuesta. Es que yo di la opinión que es lo que a mí me parece. Otra cosa es cómo la vamos a decir que ese nombre. Pero yo tengo una posición al respecto. Mi posición es que para mí ese lugar tiene un sentido político, ciudadano, democrático y cívico de recuperar una palabra tan importante como la dignidad. Pero de ahí serán los vecinos y las vecinas de la región metropolitana que podamos decidirlo, que es diferente. Tunca. Ustedes han utilizado algunos conceptos en el transcurso de su campaña. Concretamente, ¿podrían explayarse en uno cada uno? Para el señor Orrego ha hablado de un Santiago más verde y para la señora Oliva ha hablado de una ciudad más feminista. Concretamente, ¿podrían ahondar en eso, señor Orrego? Mira, yo creo que la región metropolitana de Santiago tiene un problemas ambientales de distinto tipo. Probablemente el más importante es el cambio climático y cómo eso ha afectado en cuanto a la crisis hídrica. Las 18 comunas rurales tienen como prioridad número 1 el tema del agua. No hay agua para el consumo humano, ni siquiera para los árboles, están simplemente para el tema industrial. Segundo es proteger la cuenca del río Maipo, que viene desde los glaciares hasta la desembocadura del mar. Tercero, el tema de los residuos y la basura. Santiago tiene 80 vertederos ilegales que contaminan. Impulsamos un plan de reciclaje importante, pero fue insuficiente para lo que requiere Santiago.
Cuarto, te diría yo, para mí importante hacer un trabajo de reforestación de Santiago. Cuando era intendente reforestamos 250 hectáreas entre el Cerro Chena y el Cerro Parque Metropolitano. Ahora queremos hacerlo con el Renca y también queremos hacerlo con 4 nuevos parques urbanos. Y por último, la tenencia responsable de mascotas, que es parte también del tema ambiental, hacer un plan de esterilización, no solamente de perros, sino que también de gatos y educación ambiental para toda la ciudad. Tiempo, Karina. Sí, lo más divertido que me cuesta que me digan señora todavía. Para nosotros la ciudad feminista tiene una perspectiva democrática, de construir una ciudad que supere los estándares masculinizados, y ahí tiene que ver con que el trabajo y la ciudad esté pensada también para las mujeres. La mayoría de las jefas de hogar vive distante, muy lejos de su centro de trabajo, pero se hacen cargo del trabajo doméstico. Hoy día, prácticamente 900.000 mujeres perdieron el trabajo producto de la pandemia. 89% de ellas no pueden ingresar o quedan inactivas como fuerza laboral. Es decir, cómo la ciudad la pensamos para que se puedan integrar y nunca más ser abandonadas en el proceso de productivo, pero al mismo tiempo de trabajo. Y al mismo tiempo eso implica que todo lo que vivimos las mujeres nunca más quede relegado a lo doméstico, que los cuidados sean comunitarios, que el trabajo doméstico sea compartido. O sea, el 38% de los hombres durante la pandemia han dedicado 0 horas al trabajo doméstico y las mujeres 9 horas adicionales. Es decir, tenemos una tremenda tarea en que nunca más la ciudad sea un lugar que tenga un estereotipo de género, estereotipo de roles, y eso es lo que quiere decir una ciudad feminista. Sergio. Sí, candidatos, un tema que me tiene absolutamente atacado. Lo personal, en la comuna de Tiltil, en el sector norte de la región metropolitana, veíamos a través de Tele 13 la discusión, el reclamo de los profesores que no reciben sus cotizaciones. Esta es una deuda que se arrastra y que se suma a esta deuda histórica del 81. ¿Hasta cuándo soportamos ese tipo de delitos? Que las corporaciones municipales no le paguen sus imposiciones. 48 meses no pagos. ¿Es soportable, Claudio, Karina? Bueno, parto yo. Mira, yo me he estado en contacto con los docentes que hoy día están en el paro. También nos vamos a reunir esta semana, porque si bien nosotros no tenemos atribuciones sobre esa situación, nos parece importante la colaboración del rol político que tiene el gobierno regional para acompañar a ciudadanos y ciudadanas que están siendo vulnerados sus derechos laborales, pero también cuando es aparte desde una institución pública. Creo que uno de nuestros roles es recomponer el vínculo entre las instituciones públicas y la ciudadanía, y que también nos pongamos del lado de la gente. Por eso la ciudadanía dio el paso y acompañó a Luis Valenzuela, alcalde electo del Frente Amplio de Revolución Democrática, para que asuma un tremendo desafío como este. A ver, yo diría claramente que en el Chile que estamos construyendo no hay espacio para el abuso. No importa si el abuso lo comete un privado o lo comete el Estado. Y ahí, efectivamente, las nuevas autoridades regionales van a ser una voz para la región en todas las dimensiones, para reclamar que no se violen estos derechos y se cometan estos abusos. Ahora, es re importante también tener claro que hoy día hay que promover también una cultura de la fiscalización. Hoy día, ¿por qué no está la inspección del trabajo ahí? ¿Por qué se aplica solamente para unos y no para otros? ¿Por qué tenemos una superintendencia de medio ambiente que tiene solamente 3 inspectores para toda la región metropolitana? O sea, si no tenemos un Estado que tenga la capacidad de fiscalizar, difícilmente vamos a poder erradicar este tipo de abuso, y yo creo que en el nuevo debate constitucional vamos a tener que incorporar estas atribuciones para un Estado fiscalizador. Por parte del gobierno regional, lo importante es estar en terreno, escuchar a la ciudadanía, defenderlos y muchas veces, cuando se pueda, ocupar las herramientas y los recursos para poder, de alguna manera, refrendar alguna de estas situaciones. Pongan atención a la siguiente pregunta, porque aquí hay muchos votos comprometidos. ¿Qué hacer con el comercio ambulante? ¿Combatirlo con más carabineros o con más asistencia a esos comerciantes? ¿Qué hacer, Karina? A ver, creo que uno de los elementos importantes que tenemos que desarrollar en la política de fomento productivo que pueda desarrollar el gobierno regional es erradicar el trabajo informal. Y eso significa que uno de nuestros roles es empezar a terminar con todo esto que implica. O sea, los trabajadores y las trabajadoras ambulantes sufren también el hecho de no tener garantías previsionales, garantías sociales, no hay empleabilidad que los reconozca, generalmente son migrantes, es decir, aquí lo que hay un fenómeno de abandono a garantizar derechos a las personas, no porque además no sean solo migrantes, sino porque eso tiene un impacto incluso en el valor del trabajo de aquellos que sí están en la formalidad, es decir,
más que poner carabineros cuando aquí tenemos un problema social, lo tenemos que resolver políticamente en vez de estarlo resolviendo con orden público y represión. Y en términos prácticos, si se van de la vereda, ¿dónde se emplazan? Bueno, ahí tenemos que desarrollar un plan para generar condiciones que puedan desarrollar su trabajo, porque hay un derecho al trabajo, pero al mismo tiempo que permita que paguen los impuestos que corresponden, que no tengan un impacto negativo hacia los otros trabajadores y trabajadoras, y ese es una tarea no solo de que nosotros podemos empujar, sino que también le tenemos que exigir al Ministerio del Trabajo que vaya garantizando. Perfecto, muchísimas gracias. La misma pregunta, ¿qué hacer? ¿Y dónde además también emplazar eventualmente a estas personas que hoy están en la calle? Mira, yo creo que hoy día el comercio ambulante es parte del reflejo de la tremenda crisis económica que estamos viviendo. La pandemia nos va a dejar un legado de desempleo en la región metropolitana tremendo y disminución de ingresos. De hecho, si tú vas a las ferias libres de la región metropolitana hoy día en cualquier comuna, están desbordadas de lo que se llaman los coleros. ¿Ah? Y para qué decirte el centro Maipú, oye, el centro de todas las comunas. El propio metro. El propio metro. Entonces yo digo, primero vamos a tener que tener un periodo de transición, en que ojalá el gobierno de una vez por todas entregue los recursos a la gente. Digamos un llamado al gobierno una vez más, ayer no dijo nada el presidente, de que le entregue esos recursos que le está pidiendo el Senado para tener un ingreso familiar de emergencia ahora. Segundo, yo creo que hay que empezar un proceso de regularización con los municipios. Aquí no podemos reemplazar a los municipios de ordenamiento. Hay que crear centros de desarrollo productivo en todas las comunas, como el centro Yunus que hicimos en Peñalolén. ¿Para qué? Para que aquel que no tiene una patente comercial tenga así capacitación, recursos y poder emprender, sobre todo las cooperativas de mujeres. Pero esto va a ser una transición. Claramente no partiría con la represión, sí con el apoyo. Perfecto, estamos en el tiempo, Tonka. Sí, Santiago es una ciudad muy poco inclusiva, parece una locura, pero es así, que hay construcciones incluso que no se han adaptado, dijo, para personas con situación de discapacidad y que tienen que lidiar con esto día a día. ¿Cuáles son sus propuestas concretas en lo social para incluir a personas con discapacidad en la ciudad de Santiago? Karina. O sí, para ser un poquito más... Partido. Exacto, para que tenga tiempo además también para uno y otro pensar. Mira, nosotros sí construimos un programa muy participativo y tuvimos uno de los cabildos fue de discapacidad. ¿Y qué es lo que nos decían las personas con capacidades diferentes, como se dice hoy día? Nos decían tres cosas. Una, el tema laboral. La primera prioridad de ello era cómo somos capaces de que las nuevas leyes se apliquen de verdad. Y no nos discriminen y nos tengan simplemente como una suerte de trofeo en la empresa. Nosotros en la Intendencia contratamos al primer funcionario público Down de Chile y ha sido una transformación maravillosa. Yo creo que Chile tiene que entender la tremenda riqueza que está en la diversidad y el tema empleo es una de ellas. Segundo, aquí se acabó este tema que cada obra se construye con el propio estándar. El estándar de las veredas, el estándar de las calles, el estándar de los edificios de la región metropolitana y en Chile debiera ser inclusivo para las personas con discapacidad. Y tercero, una cosa que nos pidieron ellos es crear una oficina en la Intendencia o en la Gobernación que mire transversalmente los temas de discapacidad en transporte, en vivienda. Hoy día, por ejemplo, ya tenemos la transversalidad incluida en la inclusividad en la vivienda. Todas las viviendas sociales tienen que tener algunos para personas con discapacidad. Pero eso no ha ocurrido en todas las políticas, por ejemplo en el transporte. Entonces lo que tenemos que hacer hoy día es transversalizar el tema de la discapacidad en todas las políticas públicas. Karina. Mira, creo que una de las cosas más importantes que logramos conversar respecto a discapacidad durante todo este periodo de campaña es primero que tenemos un alto indicador de que la discapacidad o la movilidad reducida aumenta con la edad. Es decir, esto tiene un impacto directo con las personas mayores. Y es ahí donde también queremos trabajar, porque también hemos sido las personas mayores las más excluidas y invisibilizadas en esta ciudad, que no tiene una perspectiva de género, porque además son mujeres. Pero al mismo tiempo, ¿qué queremos hacer? Mejorar veredas, no seguir construyendo edificios de alta densidad que no permiten a la movilidad, a las personas mayores incluso, ser incluidas. Pero también, por ejemplo, el mejoramiento del espacio público como las veredas y de seguridad. ¿Qué más queremos hacer? Hacernos y colaborar con aquellos que se hacen cargo de los cuidados de estas personas con algún tipo de discapacidad, porque el entorno no es solo el foco de la persona, no es focalizado.
es la familia, es la madre, es la tía, es la abuela, es decir, hay un contexto del que tenemos que hacernos cargo para que una persona pueda desarrollar su vida como alguien que vive o sufre algún tipo de movilidad reducida, algún tipo de otra condición, pero también de quien le cuida, que hoy día es trabajo no remunerado, por ejemplo. Le he dado un poco más de tiempo porque efectivamente tenía saldo a su favor. Enseguida te doy la palabra, Sergio, pero antes solamente preguntarles algo que dura 3 segundos. Una ciudad modelo que sea un referente para ustedes en su planificación, en su convivencia, ¿cuál sería? Copenhague en Europa, Medellín en Latinoamérica. Barcelona, creo que es una de las ciudades que además incluye sobre todo la cultura y la descentralización. Y por cierto también Copenhague, que ha sido una de las que más ha avanzado, por ejemplo, en el cambio de la pirámide de movilidad, que es una de nuestras deudas que tenemos en la región metropolitana. ¿Puedo explicar un poco? Lo vamos a hacer ahora en breve, pero quiero darle la palabra a Sergio. Sí, la región metropolitana es la región con la mayor población penal del país. Y la ciudadanía, a lo largo de todo este proceso de observación, ha coincidido que las cárceles parecen universidades del delito. ¿Cuáles serían sus propuestas para poder fomentar la rehabilitación y la reinserción de esta población penal? ¿Puedo partir solamente un minuto para justificar mi tema de la ciudad y después me cuentan el minuto de este? Un minuto. Yo creo que no. Yo creo que bueno, vamos a hacer básicamente, si quieres sacrificar parte de la respuesta. Está bien, pero voy a ser implacable aquí. Bueno, La población penal está esperando como mi una respuesta. contrincante pudo justificarla, solamente decir que Medellín ha logrado juntar inclusión social y urbanismo social como una manera de resolver los temas de violencia. O sea, no es el Medellín de los años 80. Estamos exactamente. claros. Segundo, bueno, vamos al tema de la rehabilitación o reinserción penal. Mira, una vez más, esta no es una competencia exclusiva del gobernador regional. ¿Por qué? Porque existe Gendarmería de Chile y el diagnóstico que dice Sergio es absolutamente cierto. Yo he recorrido personalmente todos los penales de la región metropolitana. Y las condiciones de hacinamiento en Talagante, en Puente Alto, inclusive en el centro femenino, son brutales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no tenemos, una inversión como corresponde en la capacitación laboral y en los trabajos psicosociales dentro de las cárceles, y segundo, cuando salen no los acompañamos. ¿Qué programa impulsamos nosotros que lamentablemente este gobierno discontinuó una vez más? Era un programa que se llamaba Volver a Empezar, es decir, empezar a trabajar con el reo que va a salir luego de libertad para poder insertarlo laboralmente. Una persona que sale de la cárcel y no encuentra pega es una invitación a que vuelva a cometer un delito. Y ahí hay un trabajo que podemos hacer, inclusive con los pocos recursos que tenemos. Karina, me llamaba la atención a mí, y esto es un pequeño paréntesis, yo sí tengo el tiempo para señalar simplemente, ¿verdad?, que sí, en Inglaterra, por ejemplo, en las propias cárceles había una oficina de reclutamiento laboral. Sí, bueno, es algo que nos gustaría desarrollar y sobre todo lo que implica cuando hablamos de la estigmatización. Cuando una persona sale de una situación penal, de un periodo de estar privado de libertad y no tiene el trabajo, pero además a los trabajos que se les permite adquirir o postular están muy relacionados con la cantidad y la mala remuneración. Es decir, entonces tú generas un conflicto entre que no hay trabajo, pero por otra parte si encuentra es mal remunerado, como le pasa a la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, y por cierto, sobre todo a las mujeres que se hacen cargo de todos los cuidados. Entonces ahí nosotros tenemos que avanzar y exigir, y ahí también hay un rol político del gobierno regional, que es impulsar que los ingresos de y los trabajadores mejore determinadamente. Porque si un reo que entró por ejemplo, por microtráfico de drogas y sale y el trabajo que se le da es la recolección de basura con un sueldo mínimo de 330.000 pesos, evidentemente no es una solución. ¿Por qué? Porque el trabajo hoy día tenemos que resignificarlo, revalorarlo y dejar de tener no solo trabajo, sino que trabajo mal remunerado. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pregunta que está ahí, donde importa, en la calle. Mi pregunta es, ¿hace cuánto usted no anda en micro? ¿Y saben cuánto está el pasaje? Está el aterrizaje, por favor. Yo ando en bicicleta, entiendo que está entre 700 y 800 pesos el pasaje en micro. Ahora, yo soy de las personas que pedalea por la ciudad, porque siento que es un medio de transporte más seguro, más descontaminante y más económico. Karina. Sí, yo igual trabajo cerca de mi casa, entonces tengo la fortuna, en eso soy una privilegiada, que hoy día me traslado caminando.
Sin embargo, comparto, el transporte público está entre 760 y 800 pesos dependiendo de los horarios, porque también varía el horario punta. Sin embargo, creo que incluso el Transantiago, con lo caro que es, el metro con lo caro que es, esto se incrementa cuando hablamos, por ejemplo, del traslado a personas de Buin, Melipilla, Talagante, que además no queda dentro de la red, tienen que pagar el doble o el triple del transporte público. Y finalmente, solamente para darle este sello y punto final, yo quiero preguntarles muy breve, ¿por qué esta es una contienda tan significativa para las presidenciales? En breve. A ver, yo creo que no hay gente como Karina que ha tratado de transformar esto en una primaria presidencial. Yo creo que eso es faltarle respeto un poco a la ciudadanía. La gente quiere elegir a la persona que mejor gobierne la región más grande, desigual y compleja de Chile. ¿Pero será el resultado gravitante sobre las presidenciales? Yo creo que tiene una implicancia política porque representamos estilos de política distintas. Nosotros queremos trabajar con todos y para todas. El segmento que presenta Karina creo que es mucho más de trinchera, de buenos y malos, neoliberales y no neoliberales. Yo creo que la ciudadana, la persona que le llega una bala loca, que pierde el empleo o que es víctima de la violencia intrafamiliar, no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Quiere a alguien que trabaje con todos para mejorar su calidad de vida desde el día 1, porque hay que gobernar desde el día 1 y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Palabras de cierre y en alusión justamente a esta carrera presidencial. Sí, yo creo que tenemos una diferencia. Yo creo que a Claudio le gustaría tener una primaria presidencial. No es que esta campaña sea para mí. Esta es la campaña de un proyecto político que se llama Pro Dignidad, que está incluyendo a más personas. Y ahí me parece importante que deje de hablar por mí. Yo no hablo de trincheras, yo hablo desde una posición política para gobernar para todas y toda la región metropolitana. Y es muy importante decirlo, porque tenemos proyectos políticos diferentes. Yo no he hablado de personas buenas o malas, se lo he dicho reiteradas veces, pero no me quiere escuchar. Yo no hablo de personas buenas y malas, hablo de proyectos políticos diferentes. Creo que la gente ha tomado una decisión. Le tiene miedo a la concertación, le tiene miedo a la colusión de los políticos con el sector empresarial que se juntaban en Casa Piedra. Nosotros representamos hoy día a las voluntades de cambio de los sectores más populares que quieren ser parte de la política, de tomar decisiones y construir colectivamente, menos en Casa Piedra, más en el terreno, más en lo que nos pasa en la vida cotidiana. Karina Oliva, Claudio Orrego, ha sido verdaderamente un placer tenerlos a ambos esta mañana con nosotros. Muchas Gracias por acompañarnos. Suerte a los dos.